Capítulo séptimo. Grados de progreso. Párrafo primero. Desde la tribu hasta la sociedad actual. Os remito en primer término al Buscando a Dios y Asiento del Dios Amor, porque allí está estudiado cuanto debería decir en este capítulo, pues me fue necesario examinarlo para encontrar el asiento del Dios Amor, y tendréis las bases de consideración más preliminares y verídicas de cuanto en la historia se ha dicho. Además está contenido en los capítulos anteriores y habéis visto la aparición del hombre, conocéis por buena historia de los últimos tiempos los progresos realizados desde que el hombre apareció en la tierra hasta el progreso máximo que tenemos cuando se celebra el juicio de mayoría, y por el libro rojo que también imprimiremos os daréis cuenta del terrible trabajo y las tremendas luchas sostenidas por el tribunal desde el juicio hasta recibir el electromagno día en que se celebra la implantación de la comuna. Pero por eso no he de dejar de anotar aquí lo más trascendental de los hechos, como fundamento de autos de juicio sumarísimo, para que el hijo de la comuna, conociéndose a sí mismo, aun en la verdad de los hechos hasta su comprensión, porque es su deber conocerlo todo en sabiduría, aun siendo hechos penados, de los cuales él mismo fue autor y actor, juez y sentenciado. Veamos, pues, cómo, luego de salir de las bolsitas, los primeros hombres, en su inocencia, eran poco más que autómatas, hasta que su desarrollo en la primera generación, el instinto y la ley les llevó a encontrarse machos y hembras y multiplicarse rápidamente, porque desconocían la maldad, se juntaban para satisfacer la ley de la carne, que era llamada por el instinto animal, y no conocían si eran hermanos consanguíneos, ni hijos y madres, o padres e hijas. Mas tan pronto nació por la amistad originada en el goce de la materia y la reunión, por la ayuda de unos y otros la afinidad consanguínea, surgió la camaradería, y esto entabló lazos de familia y se constituyó la tribu con un jefe, bien que fuera el más fuerte o el más experto. Fue el primer progreso y le fue útil al hombre. Pero como de la reunión se hacía más difícil la vida porque consumían todo lo que les era cercano, esto les obligaba a emigrar cada vez que en un sitio no tenían lo necesario a otro lugar, hasta que llegaron a encontrar otra tribu que ellos ignoraban y empezó el recelo y se apretaba más cada una de las tribus, temerosa de la otra. Esto les obligaba a unos y otros a estudiar y se tomaban los sonidos, señales y costumbres. Aún no podían saber que aquello era un progreso más. Plantaban árboles que les daban frutos y que la misma naturaleza les enseña. Pero esa labor encerraba otro mayor secreto que el del fruto, la estabilidad de la tribu, por el beneficio y el cariño del hombre a las obras de sus manos. Las necesidades de su organismo, que pedía alimento casi en los mismos momentos cada día, les enseñaron a distribuir el tiempo. Sus dolores y sus heridas, ya por la caza, ya por comer de la fruta de un árbol dañino, les obligaron a encontrar remedios, y esos mismos dolores y el miedo ante la fiera de la que sucumbían en la lucha les llevaron a la religión, es decir, a la evocación de algo que presentían y no descifraban, pero que les daba consuelo. Esto solo era en cada tribu, según era su poco progreso, y en general conservaban los cadáveres de sus mayores valerosos, porque les ayudaron o enseñaron. Esto ignoraban que fuese sentimiento y menos pudieron pensar que aquella adoración se convertiría más tarde en su desgracia. Pero era que el espíritu los llevaba a iniciarlos en la lucha para adquirir fortaleza. Mas ya en la tribu se hicieron imágenes de los que un día adoraban en sus cadáveres sin que les asustara el hedor, hasta que empezaron a meterlos en pozos, luego en los troncos huecos de los árboles, y al fin serían hechos sepulcros, aunque fueran de piedras y tierra y ramas de árboles, y serían estos los primeros templos que en la necesidad de adorar lo que presentían levantarían los hombres, aun sin tener ellos cabaña donde guarecerse. Estos primeros templos eran custodiados por toda la tribu y lo mismo sucedía en la vecina, pero una y otra crecían rápidamente y tenían que dividirse y marchar a ocupar nuevo territorio, y surgió un nuevo templo, llegando entonces los disgustos demostrados en sus alaridos, por causa de si una tribu progresaba más en sus cultivos o cazaba más o mejoraba en su musculatura y sus hembras eran más bellas. Aquello no sabían que era antagonismo, pero por esto empezaron a odiarse y al fin llegaron a la lucha y se mataron y se comieron. Entonces crecían sus ofrecimientos y peticiones a sus antiguos en sus imágenes de barro informe y se acecharon, y los vencidos quisieron vengarse y no perdonaron medio y ofrecían a sus ya ídolos lo que del enemigo trajeron. De este modo nacen los sacerdotes, que pronto gustaron de verse encargados por la tribu de custodiar sus ídolos, y como esto les eliminaba de las contiendas y del trabajo, pronto se formó la casta sacerdotal, que en el no tener nada que hacer para la vida, ideaba hoy un culto, mañana una nueva ceremonia y pronto las victorias de unos sobre otros,
fueron atribuidas al ídolo que después sería Dios por los cuentos tradicionales. Quedaba así encendida la guerra de tribu a tribu de aquello que había empezado por ser sólo como un recuerdo, una gratitud de familia al padre de la tribu y acaba por convertirse en religión e idolatría, sin poder entrañar el hombre, que pronto se vería aún más ciego por lo mayor saña con que cada vez se acometerían al nombre de su ya Dios, que había encarnado en la casta sacerdotal que le hacía ver al vencido un disgusto de su Dios. No lo había adorado, no le había hecho ofrecimientos, estaba disgustada y aun se iría de ellos a la otra tribu más valerosa, porque sacrificaba, adoraba más a su Dios. El vencedor también arengaba a los suyos, porque la victoria era de su Dios invencible, que pedía el aniquilamiento de la otra tribu y la esclavitud de todos sus individuos. Así se vio la tierra manchada en sangre y aun sin ningún adelanto en artes, industrias ni agricultura. Pero habían conocido todos sus territorios y formado tribus poderosas, tanto más fieros eran sus combatientes y más astutos sus sacerdotes. Y ya habían pasado alrededor de 20 millones de siglos desde la aparición del hombre. Claro está que no pasaba en balde el tiempo, pues la naturaleza seguía su curso de enseñanza y el hombre, aunque fiera, ya sabía vivir en grandes agrupaciones, pero aun la tierra era muy pródiga en su vegetación y como por razón del clima se establecían en los países más propicios y donde más le brindaba la naturaleza, ya habían aprendido a levantar chozas y formaban los poblados y esto les haría aprender a reproducir las frutas y hierbas que consumían y el grueso de aquellas hordas se radicó con largos dominios en lo que hoy son los mares Atlántico y Mediterráneo, al norte del Ecuador y en la hoy China e Indias Orientales, sobre el Ecuador, quedando en Sudáfrica y en el occidente pequeñas tribus que, ya porque eran terrenos más accidentados, ya porque eran espíritus más pacíficos y un tanto más adelantados, por poder de la ley, se habían radicado y vegetaban en afinidad, más silenciosamente. Pero también tenían adoraciones, si cabe más humanas, aunque imperaba el sacrificio, no de vencidos, sino como constitución, hasta que allí y en Oriente, como en todas partes, empezaron a descender para tomar carne espíritus voluntarios de estudio, por amor o por justicia, de los mundos cercanos, o sea del sistema solar, y empezaron a refinarse más en el predominio y también en el vicio porque el tiempo les sobraba al guerrero y al sacerdote, porque los que encarnaban de otros mundos ya les traían conocimientos de sus mundos, sobre todo de Marte y Venus, de su temperamento y grados, aunque más adelantados. Aquel adelanto en el conocimiento de la materia porque ellos tampoco conocían aún al Creador, pues como la Tierra, eran mundos de expiación con el progreso que registramos en la China hace 70 u 80 siglos aquel adelanto fue aprovechado por los sacerdotes para su supremacía. Pero ya sonaban los nombres de Marte, Venus y otros que empezaron a ser dioses de fastuosidad y esto fue mayormente en los dominios del Ecuador al norte. En los dominios orientales fueron más felices, pero esto lo debemos ver en la justicia de la ley, que a cada uno da lo que puede llevar y serían de mejor temperamento o más progresistas, puesto que allí recibieron las visitas de mundos mayores como Saturno y Júpiter y hasta del Sol, por lo que supieron letras y artes antes que todos los otros, progresaron en la agricultura y pudieron mantener a raya a los atlánticos que se entregaban al boato y al vicio más terrible y tenían que huir aquellos que en su razón empezaban a hacerse alguna luz, pero caían en la esclavitud, tan pronto pasaban donde se adoraba otro dios. Ya había grandes ciudades y el hombre había dominado todo el reino animal y algo había hecho. Dejemos a los que viven en los dos valles más ricos de la tierra, el Atlántico y el Mediterráneo, porque éstos no nos darán la satisfacción de verlos progresar en lo moral, aunque mucho en lo material, para satisfacer la concupiscencia de cuya memoria aún nos llegó mucho. Es menos viciosa la otra gran familia del Oriente. No, pues tiene la misma concupiscencia, pero se sujeta un tanto más al trabajo y por esto se hace más pacífica y duran mucho más tiempo sus adoraciones, si bárbaras, un poco más racionales, por aquello de que la generalidad se dedica al trabajo, ya porque fuese más costosa la producción, que doblegaba un poco más al hombre al trabajo ya porque fuesen en verdad los espíritus más progresistas y primeros que vimos hacerse luz en los mundos anteriores y también porque, por este motivo, pudieron recibir a los instructores de mundos mayores. Es el caso que la justicia de la ley, de allí esperaba la rehabilitación de esta humanidad y luego veremos que la justicia no se equivoca. Pero, ¿cuál es el adelanto de aquellos habitantes del oriente sobre los del norte? Estos tienen mucho más adelanto material porque se lo da hecho la naturaleza en sus riquezas y sabed que el oro ya se conocía y se fabricaba con primores y vestigios que guarda el fondo del Atlántico y Mediterráneo. Pero todo esto les dio una interminable bacanal
de lo que en la filosofía enciclopédica encontraréis un comentario de un registro hecho por el tribunal, es desdoblamiento, guiado por el hermano Mor, maestro de la naturaleza. Allí imperó por su voluptuosidad la famosa diosa Venus, nombre dejado por hermanos de aquel mundo que en misión vinieron a la tierra a aquellos continentes, como otros muchos hombres que los primitivos hicieron dioses. Los otros, los habitantes de Oriente, tenían los mismos vicios, mucho más moderados, porque gustaron más del trabajo y con él ensanchaban sus horizontes, porque el trabajo tiene grandes atractivos y para ellos era gran cosa hacerse con sus manos y de buenos metales sus idolillos representantes de las fuerzas de los dioses grandes, Apolo, Júpiter y otros. Y como les habían llegado palabras de ciencia y nombres de astros, sus sacerdotes, ahí encontraban materia de dominio con menos guerras y ensanchaban por toda el Asia sus dominios. Pero he ahí que aquello era dormir para el espíritu. No había más que guerras de esclavitud, y si esto había permitido mucha tranquilidad y holganza a los que a costa del trabajo ajeno vivían, llegaría el momento del descontento. Había un guerrero que, hastiado de los sacerdotes, levantó a los esclavos claro que para servirse de ellos, pero será una lección, y al nombre de Peris que no sé por qué en la literatura de hoy representa oro y no puede ser más significativo porque hoy es el único dios que la tierra adora, pero, sea justicia, sea providencial, lo cierto es que al nombre de Peris se desgajó un rico gajo del árbol de Oriente y de ahí el que hasta nosotros llegue con el nombre de reino de Persia. País del lujo, de las bellas artes y del boato, pero foco de industria y de mayor libertad, aunque esclavo, pero con el culto a Peris, mucho más moral que los otros, parece que va buscando algo más, pues su riqueza, su holganza y su extensión no le bastan y sirviendo de muralla al extremo oriente, pero recibiendo sus adelantos morales, Peris pasó al Egipto y recorriendo la Arabia, dominaba fácilmente, porque llevaban mucho progreso material, eran los adelantados que primero pidieron clemencia en el mundo primitivo, y en el hasta hoy Egipto asentó un trono que sería la llave verdadera más tarde, para empezar la civilización. Los hombres, como hombres, eran bárbaros, pero el espíritu trabajaba y hace trabajar a los cuerpos, que ya se saciarán y la hartura corregirá. Siámoslos. Aquí el dios Peris se va a encontrar con un terrible rival, aquí se va a encontrar con Fulo, fundador de la religión fúlica viejísima ya en aquella fecha que hace ahora cerca de 5 millones de siglos y ya no tenían entonces memoria los fúlicos de su antigüedad y Fulo era sin disputa superior a Peris, a Apolo, a Júpiter y a todos los de tantas religiones juntas porque Fulo es el fuego, pero aquí la única autoridad era el sacerdote, la corrupción era espantosa y la ignorancia extrema. Aquel fuego no servía más que para alumbrar el sacrificio de las doncellas y quemar los cuerpos de los mancebos. En esto aventaja Fulo a Peris, pero es que el espíritu va uniendo potencias y aquí se van a unir las dos más potentes en lo material, el dios oro y el dios fuego, el uno todo lo consume y el otro todo lo domina en lo material. Pero Peris lleva conocimiento de la primera literatura, en tablillas de oro y grabados, en jeroglíficos, los primeros pensamientos, claro que bárbaros, porque, aunque eran pensamientos, y nombre que habían sido traídos por los espíritus que habían encarnado en la China e India, de los varios mundos vecinos de nuestro sistema solar, que si aún no eran mundos de luz, eran ya adelantados y venían por dos causas, obedeciendo a la justicia, unos para saciarse de sus apetitos y otros para escarmiento, pero unos y otros para traer a sus hermanos terrenales los rudimentos de aprovechar los productos de la naturaleza, cuyos gérmenes se habían dado a la tierra en aquel largo viaje de gestación, cumplían así dos fines, el de maestros y apagar en sus almas los instintos que en sus mundos ya eran faltas y en la tierra aún no eran tales, porque si eran infantes muy viejos y barbudos, eran niños que tenían latentes los hábitos de tres mundos sin conciencia, y en tanto el alma no se sacia de los instintos de que es depositaria, no pueden esos instintos doblegarse y pasar a ser conciencia en el alma. Necesitan saciarse, hartarse, y sólo esto los corrige. Porque, como venían esos hermanos llenos de instintos sin dominar, no venían los de principios morales, honrados y aun sabios. Preguntaréis. Recordad que los extremos o polos opuestos, al juntarse hacen una explosión que disyunta por la fusión y se carboniza, perdiendo el camino porque funde los cables y aun puede quemar el dínamo si no tiene intermedia una resistencia equilibrada, y sabéis que la resistencia entre el espíritu y el cuerpo es el alma y en los hombres de la tierra, el alma, no estaba equilibrada, porque no estaba harta, no había dominado aún los instintos, no tenía conciencia y no podía recibir más que la instrucción material de instructores imperfectos, aprendices o estudiantes adelantados que saben la cartilla.
el lenguaje del maestro, no lo entenderían. Si no entendéis vosotros la prosa, ¿cómo entenderéis la poesía? Por eso no podían venir maestros, sino instructores, aprendices que Si te enseñarían lo que gustó este sabían, video, al no propio olvides tiempo que darle ellos se clic a me saciarían de lo gusta, que en sus mundos no suscribirte podían al canal y saciarse, activar porque las ya era escándalo allí, notificaciones. donde ya habían sido dominados Déjanos los tus instintos por la comentarios y mayoría, cuéntanos qué y como libros habían quieres pasado que sus subamos al conciencias, canal. se habían legislado y cometían falta los que a ello faltaban, y la justicia dispone y autoriza en libertad para que cada uno trabaje en la parcela donde le conviene. Los espíritus maestros aconsejan a sus hermanos retrasados que vayan una temporada entre familias donde no pueden escandalizar, sino que ellos se escandalizan porque los instintos y pasiones que vienen a saciar y dominar ya los traen un tanto resquebrajados por el ejemplo de sus maestros, y como encuentran y saben que aquella acción en su mundo está ya moralizada y donde vinieron está en el desenfreno, es natural que se sacien muy pronto y aun se hastíen y recordarán enseguida la placidez con que es tomado aquello en su mundo, porque es tomado en medida. Por tanto, estos tienen que dar los primeros síntomas de moralización, porque saciaron allí sus instintos, que es el pago que la ley les exige, porque nada de balde tomamos o consumimos. Es en esta forma como llegan las primeras notas del progreso de un mundo a otro y como nos llegó a la tierra la noción de las primeras ideas de progreso, y con los escarmientos que la estupidez ocasiona, nacerá la primera conciencia, pero jamás ocurrirá sin que las pasiones se hayan saciado. Antes, toda pretensión es inútil, y como no hay que perder de vista que el hombre en los mundos de expiación lleva en su alma para dominar los instintos de 3 mundos anteriores y los instintos, vivos como entre los 3 del mundo tierra, que para vosotros era de expiación, era lo mismo que juntar el nitro con el fósforo o querer apagar éste al contacto del aire que no se apagará mientras no se haya consumido toda su esencia. Hecha esta prehistoria y las notas últimas, voy a tener que entrar por puntos en materia tan interesante y porque nos vamos acercando a los hechos en la historia del progreso. Punto primero. Desde la unión de Peris y Fulo hasta la catástrofe de la Atlántida, hemos visto desprenderse un rico gajo de la gran familia del Oriente, China e Indias para llegar al septentrión de aquel inmenso continente y se llevaban, bajo el nombre de un hombre, Peris en fetiches y jeroglíficos, nombres de mundos que serían dioses. Sabéis que les fueron traídos por viajeros espirituales que venían a encarnar por justicia, que se saciaban de sus instintos y dejaban los conocimientos rudimentarios de los progresos de sus mundos. Sabéis también que todo se adapta al ambiente mayor y que el ambiente de la tierra era bárbaro, cruel y apasionado, producto de la fuerza bruta que aumentaba el goce de las pasiones, y como es lógico que sucediera en esta familia que había sufrido en 3 mundos y tenía en sí los instintos animales de aquellos y de éste, se adaptó fácilmente a lo que recibió de los otros mundos, en lo material por supuesto. Al que tiene hambre muy vieja, todo le parece poco y en mucho tiempo no se harta, aunque coma mucho por varios días. Necesita que todo su organismo se sature de hartura y es necesario, para apagar su hambre, no sólo que coma hoy, sino que sepa que en adelante no le va a faltar, mientras tanto no está satisfecho y cree que puede llegarle el hambre que le horripila y no mide el perjuicio que hará por guardar, sino que lo que él buscará es que a él no le falte. Sólo cuando ya se cerciora que no le ha de faltar, cesa su pasión, se hartó. Esto mismo pasaba en aquellos tiempos con las pasiones. Y como eran los 2 látigos mayores, la esclavitud que ocasionaba la fuerza bruta, es decir, la supremacía de creerse más los que poseían la fuerza bruta, obtenida por la imbecilidad de los más, en la necesaria ignorancia, y los instintos de todo el reino animal contenidos en el alma y el cuerpo, pero descollando como es natural el goce de la carne, porque es instinto y deber por ley en todos los animales, y éstos radican todos en el hombre, había, en predominio, en toda la tierra, esta terrible enfermedad, fuerza bruta, pasión de ignorancia, por lo que había mayoría de esclavos, todos brutalmente apasionados por el goce de la carne y por la ignorancia todos los sentimientos dormían, tanto que el pago muchas veces a la hembra que daba el goce al hombre era la estrangulación u otra muerte, es que la pasión es frenética y era y es patrimonio del más fuerte y del más astuto y éste era indudablemente el sacerdote. Por eso la mejor ofrenda a sus dioses era la doncella y después los vencidos hijos de otro dios. Pero todo esto cesaría después que llegara al grado máximo, porque haría despertar en la mujer el deseo de dominar al hombre su verdugo, en todas las castas, por el sufrimiento y el amor de madre, aprendería a hermosearse y el hombre lucharía por defenderla y saldría él también de ser esclavo en su persona, aunque lo sería por el trabajo, pero el trabajo le enseñaría al hombre el progreso y se unirían en paz y mandarían al supremático. Este era el proceso,
que ha llegado ahora a culminar. Veamos, pues, ya lo que hacen Fulo y Peris, que no quieren ni pueden desunirse porque la ley de justicia los juntó para ser el todo del progreso material. Fulo es la potencia, y aunque allí domina porque es el fuego y éste les proporcionó sanos alimentos, eran menos agresivos, pero más apasionados por su culto al que todo lo sacrificaban, ya que veían que el fuego todo lo consumía. Ante el ídolo representante todo lo exponían. Es obvio decir que allí el sacerdote todo lo dominaba. Allí solo encontraremos fanatismo y necesaria esclavitud por la razón de vivir. Peris tiene más progreso material, pero encuentra en Fulo más de la mitad del trabajo hecho de sus relucientes industrias, las que si antes habían de modelar y aun extraer las pepitas minerales a golpe de martillo, vio que en el fuego le era más fácil el trabajo y las formas, y como llevaban los rudimentarios conocimientos recibidos en la China e India, eran como doctrinas que venían a rendir homenaje a Fulo, el que las divinizaba con sus efectos del calor, por el que los de Peris hacían más primores con los metales que se le ofrecían luego a Fulo como obra de su potencia. Peris razona, lo toma por su dios y se unen en lo moral para dominar luego toda la tierra conocida, pero sin desconocer que la doctrina y por tanto la rudimentaria inteligencia la recibían de más allá, por lo que Fulo, en trono mayor, consiente ser llevado por Peris hasta el sol naciente y llevó allí Peris, pasos atrás, hasta su nacimiento. Era el reflujo que volvía fortalecido en su marcha del flujo. Allí tomaría nuevas fuerzas, porque ya habían llegado otros dioses mayores, muy burdos aún, pero más espiritualizados. Había allí grandes pasiones, pero existía la lucha entre el sacerdote y el guerrero, y de estas luchas, aunque todos eran esclavos unos de otros y la pasión de la carne parecía no satisfacerse nunca, sin embargo, medraba la humanidad. El guerrero necesitaba hombres y sin mujeres no los podía haber, se consideraba ya bastante a la mujer por ser madre y tanto más cuantos más hijos tenía. Primeros frutos que recibía la tierra de los visitantes del sistema solar, incluso de Neptuno, que luego dominaría en verdad la tierra. Malas son las pasiones, pero benditas pasiones que para satisfacerlas hubieron de venir los rezagados de aquellos mundos, desde Venus a Neptuno, y nos dejaron en la tierra la raíz de la familia, la semilla del progreso y pusieron el jalón para la ciencia. Pues bien, Fulo es llevado por Peris de trono en trono, y él también va triunfando unido a su potencia y luz y así, en la China y la India, donde empezaba la primer moral, ¿qué moral? Pero en fin, era el germen de la moral, pues se respetaba a la madre por los hijos que daba para la guerra y las doncellas para la concupiscencia de los dioses, o sea de los sacerdotes y guerreros, aunque esto fue el principio de tantas desastrosas castas y clases, ya se encuentran juntos potencia fuego e industria por inteligencia, aunque sólo fabricase dioses y armas y el germen de la moral, todo rudimentario, pero ya era una buena trinidad con la que aquellos niños barbudos empezarían a ser adultos traviesos. Y tanto fue que desde las aguas del oriente donde ya se sentaba Fulo bajo el Trisna, hasta mucho más allá, hasta el mar del norte llegó su reflujo y su nombre, y el Trisna llega hasta hoy, avergonzado sí en su historia, pero triunfante ya en su lucha. Y entendedlo bien, hermanos míos, se llegó a la sabiduría, complemento de todas las ciencias y progresos que han sido forzados a pasar por el crisol de su potencia y hoy, Peris, Fulo y Trisna ceden y se anulan, porque el que viene a vencerlos trae la luz del electromagno, que es el fuego original del que el Trisna salió y no se avergüenza por él, sino por la historia que los hombres le han dado por sus hechos bárbaros, cuyas rebosaduras son las piras de la Inquisición. Los hombres de la tierra son bárbaros, niños barbudos que todo lo rompen a cada momento, pero la justicia está sobre ellos, ésta no la cumplimentan, pero no la burlan, llegó el flujo de la India a Egipto y obligó a establecerse el reflujo, para no parar ya, pero no solo es el vaivén de la ola, sino que en los dos puntos de partida, arañando, socavando, ganando la resistencia, hasta que logra romper barreras y extenderse por los declives y uno aún no se ha impreso el libro citado que es como diríamos bien mi ensayo o prolegómenos de mi obra y unión. Hemos de procurar imprimirlo pronto, pues ya es llegado su tiempo, del Egipto pasa al norte, y como allí estaban los niños más traviesos en los valles más ricos de la tierra, al llegar el Trisna, que ya forma una trinidad potente con Fulo y Peris y disfrutan de los beneficios que el Trisna encerraba, fue el desborde de la pasión, ya que allí parecía nada más que el Edén de la carne y allí fueran dios y diosas los hombres y mujeres más pudibundos, hasta avergonzarse la tierra. La justicia velaba y el tiempo se cumplía.
los hombres no se acordaban de sus deudas al Creador, ni aun con la llegada de Krishna y el fuego y poco a poco, por las guerras y el continuo sacrificio, fue sacando de aquellos valles la justicia divina a los más adelantados, a los niños que ya se hacían párvulos y les inspiraba a subir y poblar las montañas al norte y sur de lo que hoy es el África, que estaba dividido por un mar por medio, que era todo lo que son los conocidos desiertos de Sahara y Libia, hasta el Mar Rojo, que elevándose su profundo lecho, envolvió los dos valles frondosos y... Allí duermen los recuerdos de lo que dejo anotado como esencia de lo que fue, apareciendo a su vez las Américas, como dejé anotado atrás. Esta hecatombe fue el gran aviso a la naciente conciencia de los del Prisna que en el dolor de su recuerdo llamó el alma al espíritu. Pero, en conjunto, han pasado desde que vimos a los hombres levantando ciudades, bien que fueran chozas o cabañas, aunque os prevengo que en ese tiempo ya hacían ladrillos, han pasado, digo, cerca de 24.999.0 siglos, pero solo unos 4 millones de siglos, desde que Peris hizo, diríamos, la sublevación, y desde que se hunde la Atlántida y el Mediterráneo, hace ahora 87 siglos solamente, más desde la aparición del hombre, son 44.999, 250 siglos, cuando escribimos estos puntos de prehistoria, y 122.250.000 siglos desde el nacimiento de la Tierra. Estos 4 millones de siglos fueron fructuosos. Peris, con Fulo hizo primores y recuerdos pueden buscarse en el fondo del Nilo, en la Persia y más recientemente en lo material en la China e India, pero aquí que hay más antigua ciencia o doctrina o civilización como queráis llamarla, pues solo era la semilla, y digo en propiedad, el germen de la civilización, porque la hecatombe va a arraigar, porque van a llegar otra vez los que dejaron los hombres de sus mundos, que los van a encontrar convertidos en dioses de todas clases y armas. Yo solo os voy a decir en este punto que el Krishna es la representación de Peris y Fulo, donde se juntan moral o doctrina, industria o arte, con el fuego o potencia, y está representado por una imagen, así, dos trozos de madera muy dura, sujetados por sus centros por un clavo o tornillo, u otra cosa resistente. Los fúlicos los sujetaban con colmillos de fieras y aun con huesos, de modo que abierto, forma una cruz con una manija en un extremo, con la que le daban vueltas rápidamente, untándolo de grasa y al girar largo rato a prisa, producía calor y al fin fuego. Este era el Krishna, como figura, elevado aún hoy en la India como el mayor dios, pero alrededor del cual la humanidad tomó la primera luz. ¿Es acaso un invento pequeño de aquellos tiempos? Punto segundo. Desde el hundimiento de la Atlántida hasta la venida de Adán y Eva. Ha desaparecido la mitad de la humanidad, los poco que de aquellos valles se salvaron tienen ascendientes en Europa, Asia y América, país este último que atrás dejé descrito. Como solo en signos y jeroglíficos se apuntaban los hechos, pocas generaciones bastaban para el olvido, pero por entonces se empezó a escribir en la China e India, un algo poquísimo, pero algo se podría encontrar si nosotros lo necesitáramos, pero la historia de la Tierra está escrita en los mundos mayores y en el archivo de Sion depositada, y el misionero de allí la copia. Ya, después de esa hecatombe, vuelven a encarnar en la Tierra hermanos de los mismos mundos que antes llegaron a saciar sus instintos y ahora vuelven a pagar sus tributos, porque ya se hicieron hábiles en los progresos de los mundos y traen conocimientos, letras, más artes y más moral. Pero todo cede en el hombre antes que la pasión de la carne, y como en la ignorancia el miedo prima, y sobre la ignorancia y pasiones de aquellos hombres estaba la superstición, creada, sostenida y consagrada por los sacerdotes hasta tenerla como cosa invencible el guerrero, los sacerdotes del Krishna aprovecharon para sí en las prédicas de la potencia de su dios, pero del temor y la superstición creció un algo el trabajo, menguó la guerra por unos pocos siglos, pero se extremó el culto y hasta se hicieron himnos y cantos. Pero las castas sacerdotales no renunciaban a la contribución de las doncellas y es natural que reinara siempre el descontento y al fin se reencendiera el odio y se trabasen luego las luchas más sanguinarias y más cuando el sacerdote se sobrepuso de hecho y derecho al guerrero. Y como bajo el sacerdote o su ídolo estaba la mayoría, se hacía necesaria la emigración y buscar apoyo, aunque fuese siendo un tiempo esclavo de otro sacerdote, y llevarían entonces la guerra de uno a otro pueblo, para lo que se le daba alguna más libertad al pueblo. Esto era la anarquía que resultaba necesaria para batir el despotismo sacerdotal, pero éste, entonces, antes de perder sus derechos abrogados por la astucia y la fuerza bruta, como llegaban nuevos conocimientos y éstos ya eran un tanto morales y de paz, ideó por necesidad debida la unión de poderes en la división de cargos, en los que el sacerdote absorbió la parte moral o doctrinal y el guerrero el sostenimiento del orden.
Este es el momento más tremendo de la tierra, porque el guerrero auxilia al sacerdote y éste aquel. Ahora el pueblo es esclavo vil de los dos, los que con toda injusticia lo dominaron, y aún llega a nuestros días bien marcado aquel despotismo fiero, a pesar de haberlo combatido los misioneros 57 siglos. Había, podría decir, 4 tronos o pontificados, siendo el primero el de la China, el segundo el de la India, el tercero en Persia y el cuarto en Egipto. Y aunque todos tenían la misma Trinidad o el Prisna, adoraba infinidad de dioses cada trono, los que eran causa de nuevas divisiones y formación de nuevas sectas, y llegó a ser raro que hubiera 2 ciudades bajo el mismo ídolo, aunque tenían todos por divinidad mayor al Prisna, nacido por la unión de Fulo y Peris. Claro está que cuantos más tronos hay, el despotismo es mayor y la justicia nula, y si agregamos que ninguno de esos déspotas renunciaba al derecho establecido de la contribución de las doncellas, comprenderéis que la corrupción en breve tiempo llegaría al colmo. El asesinato entre los magnates era comida ordinaria, entre el pueblo el derecho era del más bárbaro y la esclavitud la más espantosa. Esta era la moralidad en todo aquel vasto territorio, que es la mitad de la tierra, cuando llegó una nueva generación que los sacó a todos del poco juicio o ninguno que tenían, y quedaron todos como hipnotizados ante esa nueva generación. Antes habían tenido unos pocos siglos de calma y se habían multiplicado prodigiosamente y poblado todos los territorios bajo el miedo y la impresión de lo que habían presenciado muchos y contado a todos, el hundimiento de la Atlántida y el Mediterráneo. Pero aquello lo olvidaron pronto, porque ellos no serían castigados, puesto que tenían al Dios poderoso y se satisfacían todos sus caprichos en los sacerdotes, bastando que éstos dijeran que todos los hombres tenían que ser sacrificados a fuego lento o cualquier otra barbaridad, para que se les viese cumplir con fanatismo, o ir a aniquilar tal ciudad y saquearla, trayendo esclavos a los hombres y custodiadas a sus doncellas, y cuidando que ni aun el general guerrero violase una virgen, porque entonces se enojaría su Dios. Esa presa era muy codiciada por los dioses y se les ofrecía con todo respeto, violándola los sacerdotes al pie del altar, y casi ni aun hoy ha cambiado la fórmula, salvo en la apariencia y la hipocresía de las religiones, o al contrario, se hacen célibes en la católica, pero no se hacen una operación quirúrgica con la cual cumplirían al menos materialmente para evitar el escándalo, porque es lógico quitar la causa si se quieren quitar los efectos. Volvamos atrás a ese momento en que salen de juicio aquellos hombres tan cumplidos con sus dioses y tan descorteses con los padres que engendran hijas para el sacrificio y mancebos para la guerra, y en pago ellos son esclavos y valen menos que un animal, pues no pocas veces se daba su cuerpo en alimento a las fieras. 30 siglos después de la hecatombe de la Atlántida, sufría su juicio de mayoría Neptuno, cuyo nombre era un dios ya en la guerra y aun después, en la más cantada civilización, le hicieron grandes templos, y era que como habían encarnado en la tierra muchos espíritus de aquel mundo, como prueba y para saciar sus pasiones, éstos habían dejado los nombres de muchas cosas de su mundo, y su nombre y toda novedad eran para aquellos niños grandes un juguete y se divertían en él hasta que se cansaban. Pues bien, aquel mundo, Neptuno, celebra su juicio de mayoría, hay un grupo, la mayoría sacerdotes y los demás supremáticos, que no quiere acatar la igualdad de la ley de amor, y ese grupo de 3.500 millones tiene que ser expulsado de aquella sociedad, lo mismo que los que ahora son expulsados de la tierra también sacerdotes, supremáticos y parásitos, y aquellos de Neptuno, caen sobre la tierra, que para ellos que conocían progreso era una cama mullida y suave, como una zarzamora, y en verdad que no les supo buena esa seda, porque su ay llegó muy lejos y fueron luego contestados, pero, aunque ayudados, todavía están en la tierra y sois muchos de los que leéis estas verdades en aquel archivo tomadas. Como ellos eran sabios, aunque fuera en lo material, lo habían ya oído, quisieran o no, las verdades que te vuelven a ver en este libro, el Código y Filosofía, en Neptuno, ya habían disfrutado del palacio y de los progresos de fin del sexto día, vapor, gas, electricidad, trenes, coches, teléfonos, telégrafos, etcétera, etcétera. Y sido en los cuerpos, arrogantes y delicadas y bellas sus mujeres, cuando se encontraron acá bellezas semejantes al chimpancé y ojos rojos por la sangre que bebían, claro está que no se iban a conformar con tal belleza que no era la del chimpancé a que aludí, sino en comparación de la que ellos perdían en Neptuno, porque entonces ya había hermosuras en las mujeres de la tierra, pero no bellezas. No querían conformarse, pero tampoco podían, porque la ley los mandaba como semilla mejor, para probar, luego, en una investigación, si podía la tierra ser jardín, ya que sólo árboles de bosque había dado en tantos millones de siglos. Así es que ya, en la primera generación, al ver a los niños que nacen más bellos,
se espantan los barbudos y tiemblan las mujeres ante sus hijas bellas y no las conocen. Pero los de aquella generación se unen y empiezan a dar otros hijos aún más bellos y acrecientan los conocimientos, domestican los ganados, convierten en letras sus jeroglíficos y se escribe ya el sánscrito. En 3 generaciones han encarnado en la tierra todos aquellos 3.500 millones de espíritus desterrados, pero aunque luchan no han podido abatir la fiereza de los primitivos, que aún se hacían más refinados en el odio y se formaban 2 bandos terribles, en los que llevarían la peor parte los venidos de Neptuno, que en su sufrimiento pidieron misericordia al juez y tribunal que los sentenció, el padre los oyó y ordenó una investigación a la tierra, como queda atrás estudiado y desciende una familia voluntaria, cuyas cabezas fueron Adán y Eva con 27 más, entre los que venía el investigador, legislador y juez, por un deber y mandato. Punto tercero. De Adán y Eva hasta Abraham, la investigación. Este es, sin duda, el punto más culminante de la historia de la humanidad, porque aquí empieza la historia escrita y la regeneración de la misma. Pero está detenidamente estudiado y comprobado en el libro Buscando a Dios y asiento del Dios amor a donde os remito, y allí veréis lo que aquí omito, aquí más tengo el fin de aclarar un símbolo que de hacer historia. El escarmiento sufrido por los desterrados de Neptuno les hizo pedir clemencia, se llamó al tribunal que los había sentenciado y que estaba formado por los que en la tierra son conocidos, bajo la denominación de arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, que como espíritus formaron el tribunal para hallar a los desterrados y auxiliar a la familia misionera. Ellos han tenido su cargo de tribunal permanente hasta un año más tarde del juicio de la tierra, en que fue reconocido el tribunal de derecho compuesto por el investigador y sus asesores, hombres encarnados que habíamos juzgado a los espíritus y los hombres. Aquellos hermanos pasaron a regir cada uno un mundo en pago del cumplimiento de su misión. Había llegado el momento feliz para vosotros y desciende de Neptuno el investigador, que allí había sido el legislador. Más viene a la cabeza de todos la que hoy conocéis por la Gran María, y le seguimos 28 más, cuyos nombres han pasado a la historia muchas veces como misioneros, profetas, filósofos, ingenieros, médicos, etc., siempre dando luz y dominando con sus principios de luz las tinieblas de los hombres en todos los órdenes. Pero todos hemos sido sacrificados muchas veces por las religiones en contra de las cuales siempre hemos luchado. Aquí ya podemos decir los puntos concretos, por estar escritos los hechos en la India, Mesopotamia, Persia y Egipto, y aun las generaciones rememoradas por Moisés en forma de Génesis que podéis ver desde el capítulo 4 del llamado Génesis, aunque está todo adulterado por una y todas las religiones. En todas formas y con verdad de tiempo, la fecha muy aproximada, la tenéis en el calendario israelita, pero en números redondos son 57 siglos, o sea, 30 siglos después de la hecatombe de la Atlántida. En la hoy ciudad de Hyderabad, en la India, tomaron cuerpo los primeros Adán y Eva, y como ya sabíamos, la terrible división del sacerdote y los guerreros, para empezar la unión desde el primer momento y abrirnos paso fácil, Adán nació del sacerdote y Eva del guerrero. Pronto, la hermosa doncella y el gallardo mancebo se unieron, procurando unir poderes para sus fines. Era el primer paso para la regeneración. Tuvieron su primer hijo, Set, que era el investigador que venía a la tierra, como nieto del sacerdote y del guerrero, hizo la primera ley de la tierra sin tropiezos ni cortapisas, en lo civil, político, religioso, social y moral, conocida por las leyes Vedas, cambiando los sacrificios a los dioses de seres humanos por animales y frutos. Los otros sacerdotes de otras ciudades se levantaron en lucha contra los Vedas y estos llevaron la peor parte en el primer momento, porque tenían menos fiereza, pero tenían sabiduría y ésta no podía ser vencida, pero sucumbieron muchas de las primeras generaciones, hasta que, en la quinta generación, en casi toda la India, eran casi todos como ahora son y se extendía la raza por toda la tierra, perdiendo fiereza y ganando progreso. Esta lucha primera está representada en el símbolo de Caín y Abel por Moisés, en el Génesis de la Biblia israelita, pero, dada la pobreza del idioma y la roma inteligencia de los hombres y ser hechos pasados que nada les importaban, Moisés, que fue Set, sabía que el tiempo llegaría de aclarar esos símbolos, como el del arca de Noé, y hoy los aclara. En unos cuantos siglos, reencarnando muchas veces los 29 y procreando mucho entre los desterrados que al fin eran carne de su carne y alma de sus almas, y doloridos de lo que habían perdido en Neptuno, se rendían fácilmente a nuestras doctrinas, que si no eran puras cual las traídas de Neptuno, eran lo mejor que podían darse según la fiereza y enviciamiento de la materia de la tierra,
que no puede evolucionar tan rápido como el alma, que si es materia, es un grado más esencia que la carne, y como el alma que traían los desterrados, aunque viciosa para Neptuno, era ya de conciencia y el espíritu sabio, se plegaban muy de veras y contentos a los adámicos y, en 13 siglos de esas rápidas evoluciones, casi toda la tierra tenía leyes humanas y en toda ella había simiente de los misioneros. La gran mayoría de los desterrados ocupaban los poderes y el sacerdocio y se hicieron hermosos cantos y principios de verdad, pero sobre todo se había enseñado y asentado un solo y único Dios creador, la vida del alma eternamente y la fraternidad de los hombres, pero no se podía aún abatir al prisma y otros dioses y se los señaló como de deidades secundarias, sabiendo que llegaría el tiempo presente de reconocer en verdad la verdad eterna y única. A los 13 siglos, repito, de nuestro descenso y habiendo dado ley a la tierra, nos reunimos todos, encarnados los 29, en la familia de Noé, entre hijos, mujeres y nietos, para pasar diríamos un momento de asueto, pero también para hacer los cálculos sin equívoco, auxiliados por el consejo espiritual permanente de Miguel, Rafael y Gabriel, que en todo momento los veíamos y nos hablaban y aseguramos ya que la tierra sería regenerada. Cada uno de los 29 tomó sus cargos y las épocas de actuación como misioneros y le prometimos al Padre llevar la tierra a la luz de la vida y de la verdad en el tiempo que faltaba para cumplirse el marcado en la ley. El Padre aceptó y nos prometió el premio. Este es el símbolo del arca de Noé, como dije atrás en el párrafo del bien y el mal y os quedará aclarado. Hasta Noé, podríamos decir que solo fue la auscultación y medir los terrenos y hecha la promesa al Padre y aceptada en su nombre por el Maestro del plano espíritu de verdad, empezaba la acción, pero para entonces se había dado leyes al oriente y al occidente. Nos despedimos en Noé los 29 de la familia, para empezar cada uno sus trabajos y aún no nos hemos juntado desde entonces en una familia y tenemos muchas ganas, pero aún hay deberes en estos momentos y estos son antes que nuestros gustos, por más que lo necesitemos para expansionarnos, ya llegará ese momento y la tierra lo sabrá. Nos separamos en Noé y este vuelve a ser Abraham. Sara era la que fue mujer de Noé y antes Eva. Habían pasado desde Adán y Eva alrededor de 15 siglos y habían disminuido tanto las contiendas que casi solo había guerras de estado a estado y no en el Asia donde dominaba ya completa la raza adámica y corrían escritas las doctrinas Vedas. Los cultos se habían modificado tanto que apenas existían públicamente, pero sí a escondidas, teniendo muchos ídolos, porque como sabéis, no se domina la pasión en breve tiempo, el prejuicio gravita siempre por largos periodos y más si tenéis en cuenta que los espíritus primitivos de la tierra estaban en su mayoría relegados por aquellos pocos siglos en el espacio y eran ciegos, por sus almas enviciadas en tantos millones de siglos y ahora inspiraban a sus afinidades, aun cuando estuvieran ya un tanto educados en la nueva doctrina, pero esto era preparar ambiente para que los primitivos encarnaran y entonces será terrible la lucha, pero los adámicos habían dado ya un golpe mortal y no podían aquellos prevalecer. Punto cuarto. De Abraham a Moisés, con la ley del Sinaí. Esos 2 siglos que hay próximamente de Noé hasta Abraham fueron una buena preparación que hicieron los nietos y bisnietos de Noé, conquistando y dividiendo la Armenia y todo el territorio hasta el Egipto y establecían reinados a base de las nuevas doctrinas, pero como es natural, respetando un tanto los cultos bárbaros que irían poco a poco cambiando y suprimiendo los sacrificios humanos, aunque los sustituyeran por los sacrificios animales, y así iba siendo conocida la nueva doctrina Veda, o de Adán y Eva, dictada por su hijo Sé. Cuando aparecía Abraham, que es hablado por Gabriel para recordarle su misión, se retira de su familia y se ve, por la escasez, obligado a llegar a Egipto, donde apenas había llegado un algo del Veda, pero sí estaban en la plenitud del poderío los antiguos principios del Krishna y Abraham dejaría más latente la semilla Veda. Pero ahora tiene que hacer Abraham un muy grave sacrificio y lo voy a referir, puesto que él solo confirma todo lo dicho sobre el derecho de los magnates a todas las mujeres, sin respetar nada a ningún hombre. Sabía Abraham esto y llevaba a su mujer, la bella Sara. Si hubieran sabido que era su mujer, para quitársela lo habían de matar a él y convino con Sara, que dijese ella ser su hermana. No se había equivocado, cuando los egipcios la vieron, corrieron al rey y le ponderaron la hermosura de aquella mujer, el rey los hizo comparecer y preguntados, dijeron ser hermanos. Faraón hizo quedar a Sara y a Abraham, y les dio ganados, oro y plata, que él acrecentó en gran manera, pero se veían en libertad siempre, hasta que fueron avisado por Gabriel de que las grandes plagas que habían caído entonces sobre Egipto eran para avisar a Faraón de que debía dejar ir a Sara.
Sara se prosternó a Faraón y pidióle primero indulgencia para Abraham, que le fue concedida. Entonces le dijo la verdad, que eran marido y mujer y que las plagas que tenía Egipto eran en castigo de haberla separado de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto que me dijiste que es tu hermana, siendo tu mujer? Ahora, pues toma tu mujer y vete de mi tierra. Abraham y Sara salieron de Egipto y se fueron a Armenia, donde ya había estado, y llevaron todo el ganado oro y plata, plantaron sus tiendas en Aram, edificando un altar a Jehová. Ya comprenderéis lo que debieron sufrir Sara y Abraham, pero quedaba ya en Egipto la semilla del Veda, y luego veremos que nada se pierde del misionero. Él fue a señalar los pasos al legislador, que pronto vendría a dar forma al pueblo de la familia misionera, de la que Abraham y Sara eran los progenitores en la carne, pero aún sufriría una terrible prueba en su fe. Sara, estéril, rayando Abraham en los 90 años y Sara en los 70, de palabra, recibe aquel la promesa de que su simiente cubriría la tierra, les dado el testimonio concierto entre el Creador y los hijos de la tierra, y aunque él fuese viejo, no hacía el caso, pero Sara mucho hacía que no era mujer por el período y además siempre fue estéril, por lo que, humanamente, nadie creería, pero obedeció a Abraham haciendo lo que se le mandó, conoció a Sara y ésta le dio un varón y primogénito, Isaac, y luego de criárselo, Sara desencarnó dejando dolorido a Abraham y aún más a Isaac, pero luego veréis a qué obedeció su desencarnación. Ya era Isaac un gallardo mancebo y Abraham le instruyó en todas las cosas de Jehová, le comunicó las promesas que le volvieron a ser hechas confirmándoselas en su hijo Isaac, pero pocos días más tarde le es pedido su hijo en sacrificio y Abraham no protesta, aun carga con el haz de leña a la víctima y se va al monte Horeb. A la subida ordena a los criados que los esperen en el valle y suben, llevando Abraham el fuego y el cuchillo. Yendo adelante Isaac con su haz de leña, Isaac habla a su padre y le dice: He aquí, padre mío, la leña, el fuego y el cuchillo. ¿Y la víctima para el sacrificio dónde está? ¿Cómo sufriría Abraham? Pero mirando arriba, dijo: Jehová proveerá. Subieron y Abraham preparó el altar y puso la leña y atando a Isaac, lo colocó sobre ella sin protestar. Al ir a extender su brazo para herir, miró hacia arriba y Gabriel se le presenta y le habla: No hieras a tu hijo, Jehová probó tu fe. Ve, y en aquella zarza encontrarás la res para el sacrificio. Abraham desató a su hijo y encontró en la zarza un cordero preso por la lana, y lo sacrificó. Allí le fue renovada la promesa de que su semilla cubriría la tierra, y le había sido dictado el testamento que yo os doy en el código. Isá es Jesús, y aún lo encontraremos otra vez antes de ser ajusticiado por los sacerdotes. Isá llegaba a la edad de tomar mujer. Abraham manda a su mayordomo a la casa de sus padres para que tome mujer para Isá y le trae a Rebeca, pasaje que está bastante bien descripta en el Génesis de Moisés, pero no está esto que os voy a decir. Sara sabía que tenía que ser madre del que vendría a fundar el pueblo de Israel y que sería el mismo Set, colegislador o investigador del padre. Tan pronto crió a Isá, desencarnó y su espíritu fue a tomar otro cuerpo en casa de los padres de Abraham y fue Rebeca, para ser esposa de su hijo y madre otra vez, del fundador del pueblo de Dios, como lo fue del legislador. En el mismo lecho en que concibiera y diera vida a Isaac bajo otro cuerpo, dio vida a Jacob. ¿Cuánta sabiduría, abnegación y amor representa esto, hermanos míos? Pero todo está en la potencia del espíritu. Pero aquí ya se complican las cosas. Los espíritus primitivos ya se han dado cuenta de que van a ser derrotados por esa sola familia y juegan el todo por el todo. Rebeca concibe 2 mellizos. Se había interpuesto por su fuerza bruta, el supremático más terrible que había tenido la tierra. La ley de la naturaleza no tiene ojos, cumple bien con todos por igual, que los que tienen la primera edición deben corregir ese punto que equivocadamente el dactilógrafo confundió y escribió Moisés por Isaías, y esas líneas que eran de otro escrito que sin duda traspapeló. Hombres disciernan en justicia según su sabiduría. Al dar a luz sale primero uno, peludo, pero, aun sin sacar los pies, ya había sacado el segundo las manos. Esto le fue comunicado a Rebeca, pero Isaac, rigido con el mandato de su padre Abraham, declara primogénito a Esaú y no a Jacob, a pesar de ver en su carne que indudablemente aquel era de la raza y Esaú no. Esto amargó mucho la vida de Rebeca, que comprendía el secreto, pero la justicia no podía faltar al triunfo de la familia misionera, y queda ciego Isaac. Rebeca disfraza con pieles de cabrito a Jacob y consigue que Isaac lo bendiga como a primogénito, mas se legaliza, vendiéndole Esaú a Jacob la primogenitura,
por una plato de lentejas de las que Jacob guisaba para su padre. Pero al enterarse Esaú de que Jacob había sido bendecido por su padre, le declara la guerra, mas Jacob renuncia a los bienes de su padre, obedeciendo al deber de ir a tomar mujer a la casa de sus abuelos y marcha solo con su báculo y cordón. En tierra de Betel durmió a campo raso. Esa noche fue hablado por los consejos del padre y le fue repetida la promesa hecha a sus padres al pie de la escala que veía fija desde el suelo al trono de la sabiduría. Al despertar, dijo la palabra Cristo, que ya os dije que en hebreo significa peligro y cuya palabra tanto nos había de hacer sufrir al fin de nuestras luchas. Vuelve Jacob, 20 años más tarde, con todas sus ganancias y con 2 mujeres que le dio su suegro y tuvo hasta 12 hijos, para la fundación de las 12 tribus con las que funda el pueblo de Israel y que son depositarias del testamento de Abraham. Pero el menor de los hijos, José, es vendido y va a parar a Egipto como esclavo, pero allí había estado Abraham y José, aunque joven, es sabio y medium. Descifra un sueño profético de Faraón, lo que le vale ser elevado a primer ministro, y allí porque así convenía a la suprema justicia van Jacob y toda su familia, pero Faraón pronto no se acordó de los beneficios recibidos de José y hace esclavo a todo el pueblo de Israel. Las doctrinas Vedas o de Set están ya sembradas por toda la tierra y son como la ola que parte del centro del mar y no para hasta las costas, pero las fuerzas están en el centro. Allí el centro está haciéndose fuerte aun en la esclavitud y en 4 siglos son solo en Egipto más de 2 millones de israelitas convertidos y adámicos de pura cepa. Es casi todo el producto de hijos de los 29 misioneros y llega Moisés, que era el mismo Jacob, que si antes lo parió Rebeca, ahora fue Jacabel y era la misma Eva, que en sabiduría burla la ley de Faraón de tirar al río los niños varones de los israelitas y aun cría por sus pechos Jacabel a Moisés, haciéndose pagar del mismo Faraón, y es educado en su palacio el niño que cuando hombre libertaría a 2 millones de sus hermanos esclavos y hundiría para siempre el imperio faraónico y sus ídolos. Es tan grande, hermanos míos, esta página del pueblo de Israel que difícil me es sustraerme a describirla, solo que no hago ahora más que la pauta de vuestros estudios, pero yo os prometo relatarla en un día como hombre o como espíritu. Si como hombre no lo hiciera, que el maestro que me sustituya me la pida como espíritu y la daré en todos sus pormenores. Está escrita, mas no es como la encontraréis en la Biblia, porque toda ella está adulterada. Pasemos ya con Moisés y su pueblo liberto al Sinaí. Un pueblo amargado por 4 siglos de esclavitud y que a pesar de tener la doctrina escrita, como allí fue esclavo, había adorado los ídolos de fulo que Faraón tenía, a pesar de las plagas que había tenido como aviso. Subió Moisés al monte, donde acampaba hacía largos años un sacerdote egipcio llamado Jetro de Madián, suegro de Moisés, y que estaba allí, porque era uno de los 29, y sabed que hoy, cuando escribo conócete a ti mismo, es mi asesor, medium del tribunal, como también Aarón, guerrero y hermano de Moisés, es el otro asesor y son de los 29, y el segundo tribunal que nos acompaña ahora, también está allí, siendo 2 de ellos hijos de Moisés y el tercero uno de los ancianos del pueblo esclavo y los 3 son de los 29 también. Os doy estos datos para que penséis en nuestra gran estrategia y trabajo para hacer triunfar la causa que hoy coronamos. Pues bien, Moisés, en el monte, es avisado de que recibirá la ley y lo anunció al pueblo, y éste, aunque impaciente y dando malos ratos al libertador, por fin vio la terrible tempestad anunciada y a Moisés en medio de la lluvia y los relámpagos, con los brazos extendidos cayó sobre las rocas y allí amaneció. Su espíritu había leído las 2 tablas fluídicas que el espíritu maestro le mostrara y los otros misioneros que en espíritu estaban escribían los artículos que Moisés copió, 8 y no 10, solo 3 para el amor de Eloi y 5 para el amor de los hombres, pero Moisés, ayudado por Jetro, agregó 2 más para refrenar los vicios de aquel pueblo que quisiera o no, se le habían de haber pegado en 4 siglos de esclavitud en Egipto. Por fin, a los 3 días, baja Moisés con la ley de amor grabada en 2 pedazos de mármol y se encuentra con que aquel pueblo había hecho un ídolo, un becerro de oro, y lo había adorado. Su ira fue tal que quiso romper las tablas, pero al hablar era tal el fuego que lo enardecía al reprender a aquellos desagradecidos que de su cabeza, ojos y boca salían sus fuerzas fluídicas que parecían al través de la luz, rayos de fuego, y tal fue el temor de los hombres que rompieron el becerro de oro, se inclinaron y pidieron justicia y reconocieron la ley del decálogo que todo el mundo conoce ya, prevalecido 36 siglos como estaba escrito en el testamento de Abraham, aunque todas las religiones la han entendido a su modo y ninguna la ha practicado. Ya está el pueblo de Dios reunido. Es otro reflujo de la ola como el que vimos cuando refluyó Peris con Fulo, pero ahora
los dos van dominados por Jehová, que ha dado su ley de amor. Mas en esos 4 siglos que Fulo y Peris tuvieron preso a Israel, el fundador del pueblo ha dado leyes en China, conociéndolo por Brahman, y también allí se ha modificado el prisma y ya se sacrifican carneros y no hombres en aquellas fechas.